Este programa es familiar. Debe ser visto en compañía de adultos. La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Nada es más duro para el bolsillo de los colombianos que la inflación. Por eso dicen que la inflación termina siendo peor que cualquier impuesto, que nos mete la mano en el bolsillo a todos, y particularmente cuando esa inflación tiene un componente muy alto de alimentos en la canasta de bajos ingresos a las personas de menores recursos, como no ocurría hace mucho tiempo. Los últimos datos de inflación llevan a la conclusión de que ya es imposible cumplir la meta del 2015 con un 5.8. Lo que está en evidencia es que se volvió un problema de marca mayor. Aquí, hace varios meses, habíamos tenido un programa con el senador Iván Duque y con el economista Silverio Gómez, y ellos, contrario a lo que estaba diciendo en ese momento el ministro de Hacienda, advirtieron lo que se venía. Algunos no creyeron, algunos presentaron opiniones distintas y tenían razón, Iván Duque y Silverio Gómez. Hoy, cuando para infortunio de Colombia ha salido esta cifra, los he vuelto a invitar para que podamos analizar qué viene, qué está pasando y qué medidas se pueden tomar hacia adelante. Senador Duque, bienvenido. Muchas gracias, doctor Juan. Como siempre, un placer estar en su programa. Les cuento que vino con regalo el senador Duque. Acaba de publicar un nuevo libro de su autoría que se llama Efecto Naranja. Entonces llegó el senador con su libro en la mano, calientico esto. Y espero que lo disfrute, doctor Juan. Son columnas sobre temas económicos, sobre innovación, sobre las industrias creativas y que además sirven para el debate económico y la necesidad de diversificar el aparato productivo nacional. Recién salido de la imprenta, esta es de su serie, digamos, de reflexión sobre innovación económica, la economía naranja. Así es, tiene muchos artículos que originaron el libro de la economía naranja y que hoy se están discutiendo también en el ámbito del Congreso y además en los ámbitos sectoriales. Así que espero que todos los televidentes se entusiasmen por leer el libro. Bienvenido, senador, y me da mucho gusto saludar a Silverio Gómez, quien también vino con sus revistas. Aquí hoy los invitados llegaron con sus publicaciones, sus dos revistas sobre minería y petróleos e infraestructura. Sí, mundo minero, petróleo, gas e infraestructura. Bueno, pero, senador, su libro, pues que evidentemente el bestseller número 1 fue Economía Naranja, ¿sí? La industria creativa. El mundo académico, el mundo científico y el mundo del conocimiento en Colombia, yo creo que se está metiendo seriamente en ese tema de las industrias creativas. No tanto en el Congreso como usted dice. Bueno, pero estamos empezando, por eso radicamos nuestro proyecto, Silverio. Bueno, como lo decía al comienzo, ustedes aquí hace varios meses dijeron que esto iba a pasar y tristemente, tengo que decirlo para Colombia, ustedes tenían razón y la inflación se disparó, senador. Pues, doctor Juan, usted recordará que cuando tuvimos ese programa, el ministro de Hacienda estaba celebrando la devaluación que estaba teniendo el peso colombiano frente al dólar y dijo que no iba a tener ningún impacto en la inflación. En este programa empezamos a plantear que había dos grandes focos de preocupación. El primero, que llevábamos varios años con un déficit comercial en bastantes sectores que constituyen el macrosector agrícola y que además estábamos viendo los costos de la importación de muchísimos insumos y que por esa vía iba a haber una transferencia muy grande de costos al consumidor. Hemos visto que ya hay ciudades donde la inflación de alimentos supera el 9%. A eso agréguele otro sector que nosotros tocamos en ese programa. El consolidado de la inflación de alimentos es 8.8. Sí. Hay ciudades por encima de 9, pero 8.8 es una barbaridad. Es una barbaridad y se va a agravar con la llegada del fenómeno del Niño. Y a eso súmele también las dificultades que ha traído esa devaluación para la importación de medicamentos, que también se ve una inflación en el sector de medicamentos creciente, en entretenimiento también. Entonces,
Yo creo que el gobierno tomó a la ligera las advertencias y adicionalmente, cuando debió haber reaccionado el Banco de la República sin producir tantos efectos, lo debió haber hecho a comienzos del año. Ya hacerlo en este momento, obviamente yo creo que es responsable que el banco haya intervenido, pero ciertamente si el gobierno no se hubiera prestado tercamente a estar en contra de eso, lo hubiéramos podido hacer de una forma mucho más gradual a lo largo del año. Bueno, aquí hasta hace unas pocas semanas contamos cómo la postura del señor ministro de Hacienda seguía siendo la de mantener en cero cualquier intervención en materia de tasas, pero eso me lleva a la pregunta que le quiero hacer, Silverio. ¿Por qué se disparó la inflación? ¿Por qué los colombianos van a tener que pagar semejante peaje? ¿Qué pasó? No, yo creo, sí, bueno, mire, 5.9, 5.89 es más o menos el dato exacto. Juan, es la inflación más alta de los últimos 7 años de lejos, ¿no? El año pasado íbamos como en 2.5, 2.6%, o sea, casi estamos hablando de casi el doble de inflación, ¿no? Digo porque es un dato compuesto. Yo creo que esos fueron los factores, Juan. Nosotros lo dijimos claramente, la devaluación no es gratuita. Que se necesite devaluación para que las exportaciones, para empujar la competitividad, eso es válido, pero es que llegamos a una devaluación del 65%, eso no podía ser, eso afecta duramente, en una economía como la colombiana que se volvió importadora, y las importaciones, para hablarlo en términos sencillos, una devaluación le pega mucho, muy duro, porque hay que dar más pesos por cada dólar importado. Hay que traer la materia prima. No solamente la materia prima, Juan, los cereales, por ejemplo. Colombia es un importador importante del sector agropecuario y de los productos que se procesan en el campo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, sin la menor duda, que el tema de la oferta alimentaria comenzó a pesar. Y entonces, aquí hay una discusión muy interesante, Juan, y es: ¿la decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés es la correcta? Yo lo digo abiertamente, no, porque la inflación en Colombia no es una inflación de demanda. La inflación de Colombia es en costos por la devaluación y de oferta por la reducción en la oferta de alimentos por el fenómeno del Niño. Hoy anunciaron que van a empezar a importar arroz de Perú y Ecuador, que no hay arroz suficiente en Colombia. Senador Iván Duque, usted tiene una opinión. Bueno, el tema del arroz se veía también desde comienzo del año. Usted recordará que la primera explicación que dio el Banco de la República al aumento de la inflación en el primer trimestre era sobre la base de que la llegada del fenómeno del Niño había hecho que muchísimas personas que estaban en el negocio redujeran sus expectativas de cosecha. Pero yo quiero salirme un poco del debate propio del arroz, doctor Juan, y tocar unos temas que fueron planteados también por Silverio. Es que la devaluación no venía gratuita, pero adicionalmente otra cosa, es que el país no tenía tampoco una estrategia montada para sustituir la dependencia exportadora del petróleo. Usted recordará que el ministro de Hacienda dijo, no, es que la devaluación va a servir para dinamizar las exportaciones y las industriales. Mire, llevamos lo corrido del año, ya estamos en el mes de noviembre y hemos tenido caídas de las exportaciones de más del 34%. Y nos dicen que las vamos a sustituir con exportaciones industriales. Mire, pero le digo esto, las exportaciones a Estados Unidos, 54% es petróleo. Las exportaciones a la Unión Europea, 63% es petróleo. Las exportaciones a China, 72% es petróleo. Que nos diga el gobierno cuáles son esos sectores que van a sustituir esa dependencia exportadora, por un lado. Y segundo, no solamente viene la devaluación, para quien tiene una empresa la asfixia tributaria tampoco es un incentivo para salir a exportar. Y si usted mira también otros fenómenos estructurales, el cerco normativo que tienen hoy las empresas colombianas para exportar es enorme. Entonces, toda la confluencia de una falta de política de diversificación exportadora, de transformación productiva, de dinamización industrializada, la estamos viviendo en este momento. Bueno, mire, yo le quiero decir una cosa para reforzar lo que dice el senador. Desafortunadamente Colombia perdió la carreta exportadora. Colombia no tiene una visión exportadora. Si uno mira las exportaciones a los Estados Unidos, encontramos que 4 productos representan el 80 o el 85%. Aquí nos dijeron que los TLC iban a ser la solución y que era que podíamos exportarle a mercados de 1.500 millones de consumidores. Pues resulta que es que esos 1.500 millones de consumidores también nos venden. O sea, ¿sí? Y entonces hoy el déficit comercial en Colombia es una cifra dramática. Pasó de 1.500 millones de dólares en el 2014
a 9.000 millones de dólares en lo que va corrido de este año, Juan. Entonces, mire, las exportaciones de petróleo caen de 20.000 a 10.000, las exportaciones de carbón caen, las manufacturas caen, la agricultura cae, todo cae en las exportaciones. Entonces es un tema realmente dramático y ese tema nos va a llevar a que si no tenemos una demanda de productos por la vía de exportaciones y subimos la tasa de interés, Juan, ya podemos comenzar a pensar en plantear una recesión económica en Colombia. ¿Viene un escenario recesivo, senador Duque? Pues vea, yo he visto cosas que por ahora me permiten descartar una recesión dentro de la definición técnica de la recesión, pero me acuerdo mucho de un economista colombiano, que yo lo cito mucho, que era Javier Fernández Riva, claro, que decía que las recesiones a la colombiana son crecimientos por debajo del 3%. ¿Por qué decía que son recesivas a la colombiana? Porque no permiten que el aparato productivo sea dinámico, porque no permiten sacar a las personas de la informalidad, porque inclusive pueden agudizar las cifras de empleo, como ya se está viendo, y por otro lado, pues afectan dinámicamente la capacidad de generar ingresos autónomos en el país. Entonces, bajo ese escenario, yo sí creo que vamos a una recesión a la colombiana, pero yo suelo no estar en desacuerdo con Silverio en algunas cosas. Yo entiendo lo que Silverio plantea del aumento de las tasas de interés. Yo creo que su preocupación es válida, pero por otro lado yo creo que hay un tema que era demasiado complejo para el Banco de la República y era la confianza que también tiene que transmitir la política monetaria cuando tiene como objetivo el control de la inflación. Porque ya por más de 10 años hemos tenido una política de objetivo de inflación. La meta que se había fijado el Banco de la República era entre el 2 y el 4 y ya estamos en el 5,8. Entonces la credibilidad de los mercados en la política monetaria también estaba en juego. Y yo creo que la decisión de las tasas no era para nada distinto a darle confianza a todo el mundo de que hay un objetivo de inflación frente al cual el Banco de la República quiere cumplir. La inflación se disparó. Ya no es posible cumplir con la meta de inflación 2015. Al bolsillo de los colombianos, derechito, al bolsillo de los colombianos va este impacto. Ya regresamos y la palabra la tiene Silverio Gómez. Regresamos. Inflación, el flagelo de la inflación. A este panorama tan complicado, Silverio, se le suma una mala cifra de empleo y toda esta tragedia energética que termina en que vamos a ser los colombianos los que tenemos que poner la plata vía incremento de tarifas para cubrir unos desequilibrios por el costo del combustible de las térmicas. Sí, Juan, mire, yo creo que el Banco de la República se demoró demasiado en actuar, punto uno. Punto dos, varios directores del Banco de la República dijeron, sin recato alguno, que ellos dejaban que la tasa de cambio la moviera el mercado y las condiciones externas. Yo creo que ahí hubo un error dramático. Hoy lo reconocen al decir que van a sacar 500 millones de dólares para comprar. Juan, pero mire, la tasa de desempleo dejó de caer, ¿sí? Hay un tema que tiene que preocupar mucho. Se suspendió la dinámica de generación. Incluso en septiembre, la mayor generación de empleo se dio por trabajadores de cuenta propia y por empleadas domésticas. Ahí está la mayor dinámica, lo cual creo que lanza un campanazo muy grande. Y el otro tema que tiene que preocuparnos mucho, Juan, es que cuando uno va a la bolsa y se supone que los precios de las acciones son los que muestran cómo está una empresa, la caída de todas las acciones importantes en Colombia es dramático. La caída de Avianca es del 60%. La caída en 60%. Ha caído, bueno, la emitieron... Para no hablar de Ecopetrol, pues. Claro, Ecopetrol está en 1.300, Pacífico y Rubiales, Canacol, o sea, mire el caso de Avianca. Avianca sacó acciones a 5.000 pesos y se cayó a 3.800 pesos y estuvo ahí. Hoy está en 1.400, 1.500 pesos, Juan. Y entonces el argumento de que es que todas las aerolíneas están mal. Oiga, Juan, aquí hay un problema serio con el tema de las acciones. Pero mire lo que usted plantea, Juan, ahorita el último dato de inflación muestra que las tarifas de energía ya aumentaron, ¿sí? Se aumentaron antes. Claro, antes de la subida ya venían por todo ese modelo de las restricciones, sí, y ese factor en la tarifa, ya la gente venía pagando más. Y la gente lo va a sentir, además con un fenómeno de expectativas al que se refiere el senador Iván. La Navidad va a tener poquitas luces, bueno,
Y eso genera una nostalgia y un aire, digámoslo, de pesimismo, que hoy en economía funciona de una gran manera. Sí. Senador, en todo esto, en este escenario de la economía colombiana, ¿está impactando el enfoque equivocado de la reforma tributaria que planteó el gobierno? Aquí estamos pagando platos rotos de una mala reforma tributaria. Sin lugar a dudas. Primero, lo que nosotros planteamos desde el año pasado, e inclusive cuando le hicimos el debate al ministro Cárdenas, esta es una reforma procíclica. ¿Qué quiere decir procíclica? Que en lugar de servir para ayudar a que el país se recupere, lo que va a hacer es desestimular la inversión. ¿Por qué? Por una sencilla razón, doctor Juan, el país ya tiene tasas efectivas de tributación en muchísimos sectores que superan el 60 o el 70%. Entonces, un sistema tributario en un país serio debería ser pro inversión, pro competitividad, pro formalización, pro ahorro. Y la reforma tributaria que hicimos, lo que hizo fue darle una estocada final a esos principios. No es pro ahorro, castiga el ahorro, no es pro inversión, castiga la inversión, no es pro competitividad porque aumenta nuestros costos de hacer negocio para las empresas y por otro lado tampoco incentiva la formalización porque las empresas que están asfixiadas tributariamente pues no tienen el incentivo de contratar nuevos puestos de trabajo de manera formal, permanente y estable. Usted mencionaba, Silverio, y lo había hecho el senador Duque, el tema de las expectativas. Sí. Hay un componente muy fuerte en toda esta alza inflacionaria, lo que la gente se está imaginando que va a pasar. ¿La gente está perdiendo confianza? Pero los datos son reales. Yo cuando digo el tema de Navidad es que la gente siente la nostalgia de que no va a poder prender, digamos, las luces de Navidad. Juan, pero las cifras de exportaciones son terribles. Son terribles, o sea, son dramáticas. Hay muchos datos concretos, lo que hablábamos del desempleo, lo que hablábamos de las acciones. O sea, aquí hay un tema que está ahí, que es el tema fiscal. O sea, mire, Juan, las exportaciones de petróleo cayeron de 20.000 a 10.000 millones de dólares. El 50%, así de sencillo. Las de carbón también cayeron. Las exportaciones agrícolas cayeron, las de manufacturas cayeron. Todo, digámoslo, está bajo. Y el Banco de la República sube la tasa de interés. O sea, ese es un tema, digámoslo, fundamental. Y hay otro asunto, Juan, que es el tema fiscal, en el cual yo creo que nos faltan datos. O sea, no están los datos, digámoslo, completo. El gobierno no ha hecho, digámoslo, un balance. Y aquí estamos como la lechera. Estamos lanzando proyectos a diestra y siniestra. Qué bueno que los pudiéramos hacer, pero aquí nos podemos frustrar y generar un problema serio, Juan, porque aquí hay otra cosa que yo quiero anotar, y es que estamos diciendo, cuando, senador, la otra vez decían, es que ese proyecto es estratégico, y automáticamente uno decía, estratégico es que da pérdidas. Sí. Y ahora lo que están diciendo no, tranquilo que esto lo corrige una APP, una alianza público-privada. Que son estratégicos. Pero mire, ¿de dónde va a salir la plata? Eso hay que pagarlo. Les cuento unas perlas, porque senador Duque, me gusta lo que plantea Silverio, pero además quiero traer una cosa a contexto. Cuando se fue a aprobar la reforma tributaria del año pasado, ese adefesio, el ministro Cárdenas dijo en el Congreso, esta reforma la hacemos no para tapar ningún hueco fiscal, sino para mantener la inversión. Está grabado. Y le dijimos este año, así ministro, pues qué sorpresa, que para el presupuesto del 2016, 18 departamentos van a tener reducciones de más del 20% de la asignación presupuestaria para inversión el año entrante. Nos dijeron que el sector de la agricultura iba a ser la autopista de la inversión. La agricultura tiene una reducción del 20% en el presupuesto del año. Tijeretazo muy brutal. Para no hablar de ciencia y tecnología, mire, de deporte, ¿sabe cuánto representa? De medio ambiente. Ojo con esto, doctor Juan. ¿Sabe cuánto representa el presupuesto de ciencia y tecnología para el año entrante? El 0.2% del presupuesto, y esa era la famosa locomotora. Entonces uno empieza a ver esas inconsistencias entre el discurso y el curso, queda pasmado, pero además le dijimos al ministro en el debate del presupuesto, ministro, usted ya le dijo al país cuánto va a costar rescatar de la quiebra el Parque Térmico Nacional y quién va a pagar la factura, y hoy ya lo estamos viviendo, nos la pasaron a todos los consumidores. Mire, Paganinis, todos ustedes y nuestros televidentes, Silverio. Juan, mire, hay dos cosas que en la coyuntura, el tema energético pues tiene unas dimensiones muy grandes y hay que estudiar de lo que pasó con el apagón del año 92, hacer las comparaciones. Pero hay dos temas, dos puntos, dos asuntos específicos que tienen que preocuparnos. El primero es qué va a hacer el Banco de la República cuando en diciembre la Reserva Federal aumente la tasa de interés. Bueno, ya es un hecho, ¿no?
Ya todas las voces autorizadas en Estados Unidos Están con diciendo. fundamento, Claro. además en el comportamiento de la economía y la dinámica de generación de empleo en Estados Unidos, ya dicen, Sí. es cuestión de que llegue Pues el mire, día. Y lo Yo- otro yo- que quiero, de- senador, en el segundo punto es, a mí me está preocupando el tema de la calificación de Colombia, senador. Yo Ya. creo que nos vamos a llevar, no una sorpresa, o sea, los datos dan para que Colombia le llamen la atención. ¿Nos puede pasar lo mismo que a Brasil? ¿Podemos Pues perder? mire, yo De escribí pronto una no. columna en Portafolio hace para un mes y me atreví a sugerir que ojo con lo que está pasando en Brasil. Entre otras cosas porque las calificadoras, por ejemplo, tienen que mirar cómo está nuestra deuda pública. Nuestra deuda... ¿Cómo está nuestra deuda pública? La deuda del Gobierno Nacional Central, la deuda completa, está en este momento en el filo del 50%. Si usted le aumenta las vigencias futuras, que es una forma de deuda que no llamamos deuda, estamos llegando casi al 60 o pasando el 60%. Eso es una alerta. Segundo, para el año entrante ya estamos hablando de déficits fiscales del 4% y de déficit de cuenta corriente que pueden estar por encima del 5%. Le explica- Esas dos cosas. Le ya explica debería- a nuestros televidentes, senador Duque, en el lenguaje Pues vea, doctor sencillo, Juan. ¿qué es el déficit de cuenta corriente? ¿Qué está? Vean, ¿Qué es el lo que se déficit de descuadró? cuenta corriente es una medición, es un factor, es un criterio de evaluación de un país donde se mira el ahorro versus la inversión, las exportaciones versus las importaciones. Y en los factores adicionales que contempla el indicador, lo que nos damos cuenta, primero, es que en este país gastamos mucho y ahorramos poco. Segundo, seguimos teniendo un desbalance muy grande en nuestra cuenta externa por el déficit comercial que tiene el país, que es creciente. Entonces, cuando usted se encuentra que el gobierno podría hacer el ajuste y el gobierno no se está ajustando, sino que va a tener un déficit fiscal del año entrante, ¿quién va a llenar ese déficit de cuenta corriente? Sí. El sector privado, porque no lo está haciendo el Estado y porque no vamos a poder corregir esa diferencia tan grande de exportaciones versus importaciones en el escenario que tiene Colombia de petroleodependencia en el frente externo. Bueno, mire, Silverio. el déficit en cuenta corriente, lo dijo el senador en términos técnicos, es sencillamente cuando las importaciones de bienes y servicios superan a las exportaciones de bienes y servicios. Eso está dando un déficit que, senador, creo que hoy está en el 6.2%. Es una cifra que se acerca a los 20.000 millones de dólares, con unas exportaciones en caída y con unas importaciones también detenidas por efecto de la devaluación. Pero eso es lo que es el déficit en cuenta corriente. Evidentemente, comemos más de la capacidad Y que el- tenemos y el gasto versus la inversión también, y, el- Silverio, y el- eso es y el- fundamental. y la otra parte es el déficit fiscal, Juan. Yo sí creo que aquí estamos en un problema ya comenzando a pasar la línea tolerable en términos Pero mire, Es la decir, pregunta- a pesar de todos los impuestos que pagan los colombianos, Sí, sí, Juan. están resultando insuficientes Pero, Y, doctor pero Juan, además para le quiero soportar el decir otra gasto. cosa, Juan, mire, es que yo no comparto la idea del senador que la tasa de tributación aquí es del 70%. Esa En tasa, algunos sectores sí. pero hay otros sectores que tienen cero. Por ejemplo, Claro, el turismo algunas es cero. algunas Y hay unos actividades datos tienen hasta el año 2032, unas actividades con cero renta. Lo que pasa es que uno no puede sumar todos los impuestos y decir, es que la tarifa es del 70%. No, porque hay una cantidad de descuentos y ponerle el IVA a unas actividades cuando esas actividades las descuentan. Yo no creo que la tasa sea. Pero este no es el momento para bajar impuestos, Juan, porque hay un tema fiscal que se viene de unas dimensiones importantes. Sí, Senador. Yo creo que, a ver, para poner las cosas en una perspectiva muy clara, hay sectores en el país que son necesarios para el aparato económico que sí tienen una asfixia tributaria. Y eso está comprobado por el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, inclusive reconocido hasta por el mismo gobierno. Pero más allá de eso, usted preguntaba el tema de la calificación. Hace un mes que se veía Kazajistán, que era un país que tenía grado de inversión, cuestionado. Sudáfrica cuestionado. Turquía cuestionado. Y ya empezaban a decir, vean, ¿cómo está Colombia? Porque Brasil perdió el grado de inversión. Yo creo que todavía Colombia está a 2 escalones de perder el grado de inversión. Es probable que el año entrante sí se vea una reducción en la calificación, no todavía perder el grado de inversión. Si no se corrige el frente fiscal, ojo con eso, si no se diversifica el aparato exportador, si se ve que corregir el frente fiscal también implica un ejercicio de austeridad pública, Pues lo que austeridad en pero, el gasto. pero no solamente austeridad, doctor Juan, es que el gasto público, la calidad del gasto público importa Claro. también, porque cuando usted lee el presupuesto del gobierno
y se da cuenta que el 62% del presupuesto de inversión no es para formación bruta de capital, usted sí puede terminar reconociendo que estamos destinando la mayor parte del presupuesto de inversión para cosas que no están generando inversión productiva en el país. Eso se llama burocracia. En muchos casos, y en muchos casos, contratos que no generan el beneficio social deplorablemente. Se nos ha acabado el tiempo. Atravesamos por un momento difícil en la economía colombiana. Con serenidad, con prudencia, le pedimos a las autoridades y al señor ministro de Hacienda que tomen las medidas correctas, que le digan la verdad al país, que no nos echen ni se echen más cuentos y que tomen el toro por los cachos. Senador Duque, muchas gracias por muchas habernos gracias, doctor Juan, y espero que disfrute el libro además. Aquí me quedo con él como buena lectura. Silverio, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de análisis, la situación económica por la que atraviesa nuestro país. Que tengan todos una feliz noche.